Hola a todos. No estoy seguro de qué causó lo que estoy a punto de compartir, así que si alguno de ustedes tiene algún tipo de conocimiento o experiencia con este tipo de cosas, me encantaría escuchar al respecto. En fin, vivo cerca del río Genesee en el oeste de Nueva York, y voy a pescar durante todos los meses cálidos. Hay un lugar al que mi amigo y yo vamos todo el tiempo cerca de un parque en Rochester. Es genial para pescar percas, bagres, lucios, etc. Y es agradable porque puedes vadear en el agua. El río Genesee es asqueroso, pero mojarse en días calurosos sigue siendo una delicia, y el lugar está rodeado de árboles y naturaleza. Un día estoy con mi amigo, llamémosle Jim, y él está en la orilla mientras yo he vadeado hasta el medio del río. Ambos estamos un poco colocados. La corriente es rápida, lo que ya me pone un poco ansioso, así que empiezo a vadear de vuelta río arriba hacia donde está Jim en la orilla. Mientras regreso, un hombre asoma la cabeza fuera del agua, un poco alejado de mí. Estaba mojado, por supuesto, y sin camisa, con el pelo oscuro. Podría haber parecido oscuro porque estaba mojado. Tendría unos 40 años. Mira hacia la parte superior de la línea de árboles y grita, «Ese es grande». No había atrapado nada, y ni siquiera estaba mirándome. Luego se sumergió nuevamente en el agua. Ni Jim ni yo lo vimos nadar hacia nosotros, y el río era bastante ancho y abierto, por lo que habría tenido que aguantar la respiración durante un tiempo increíblemente largo, como un Navy SEAL, para acercarse a nosotros así bajo el agua. Tampoco lo vimos después de que se sumergió de nuevo, y por supuesto lo buscamos, especialmente cuando no salió a la superficie. Nunca vimos ningún chapoteo, pero más tarde esa noche, cuando le contábamos a nuestros amigos, se preocuparon de que tal vez se había ahogado o algo así. Apenas habíamos considerado esa posibilidad. Así que revisamos las noticias locales durante los días siguientes, y no hubo desapariciones, así que asumimos que estaba bien y atribuimos el hecho de no haber visto su aproximación y salida a que estábamos un poco drogados. Sin embargo, aquí viene la parte más extraña. Volvimos a ese lugar cada pocos días durante todo el verano. Aproximadamente un mes y medio después, alrededor de la misma hora del día que la última vez, creemos, lo vimos de nuevo. Y esta vez, sucedió exactamente lo mismo. Esta vez, Jim y yo estábamos ambos en la orilla, y escuchamos un chapoteo a un lado. Miramos, y ahí estaba de nuevo, en medio del agua. Como la vez anterior gritó, «Ese es grande», mientras miraba hacia arriba a los árboles, y nuevamente, ninguno de nosotros tenía un pez en la línea. Luego, como la vez anterior, se sumergió en el agua, y desapareció. Hemos vuelto a ese lugar algunas veces desde entonces, pero no con tanta frecuencia, y nunca lo volvimos a ver. La primera vez, este encuentro había sido simplemente raro. La segunda vez, realmente nos asustó. No tengo ninguna explicación para lo que pudo haber estado pasando. Mi amigo y yo todavía estamos tratando de procesar exactamente lo que vimos el otro día. Lo hemos hablado innumerables veces tratando de averiguar lógicamente cómo fue posible. Esperamos que alguien aquí pueda darnos algunas ideas sobre lo que realmente sucedió. Recientemente compré un pequeño bote de pesca y mi primer compañero, Legov, y yo hemos estado muy ansiosos por explorar el lago y sus islas, así como aprender a pescar en él. Somos nuevos en Tennessee. Ayer, el 4 de julio, decidimos ir a pescar en una parte muy apartada del lago que llamamos Tierra de Nadie, debido al puente bajo que impide que los barcos entren en esa sección. Mi bote puede pasar por debajo debido a su pequeño tamaño, pero nunca he visto otro bote allí. Decidimos adentrarnos más en la ensenada de lo que habíamos ido antes. Mientras avanzábamos lentamente por el lago, el camino ante nosotros se dividió en 3 bifurcaciones, y pregunté cuál debíamos tomar. Legov inmediatamente dijo la del medio. Así que, seguimos recto mientras el agua cambiaba de un lago grande a un estrecho camino, parecido a un río. Aquí es donde una cadena de eventos ocurrió en rápida sucesión, y lo hemos hablado después para tratar de recordar el orden en que sucedieron las cosas. Primero, escuchamos un ruido extraño, como una voz, proveniente del bosque más allá de la orilla, y ambos nos pusimos tensos y nos sentimos muy incómodos. «¿Qué fue eso?», preguntó Legov. «Un perro», dije, ya que fue lo primero que me vino a la mente. «No creo que fuera un perro», respondió Legov inmediatamente. Luego vimos un pájaro muy por encima de nosotros, posado en una rama, mirándonos. «Tal vez fue ese pájaro», dijo Legov.
Sí, tal vez, respondí. No estoy seguro de cuándo llegó a mi mano, pero en algún momento saqué mi pistola y la sostuve hacia abajo a mi lado. Legov sostenía el arco de pesca. Ambos teníamos una sensación muy extraña mientras nos deslizábamos por el río, con los ojos fijos en la orilla. Llegamos a un pino podrido que había caído y ahora estaba medio sumergido en el agua, sentado en la orilla. Entonces, sucedió. Escuchamos a un animal muy grande, con pisadas pesadas, corriendo por el bosque, acercándose al agua. Al principio pensé que era un ciervo, ya que casi parecía estar brincando. Pero a medida que se acercaba y el sonido se hacía más fuerte, ambos nos dimos cuenta de que, de hecho, no era un ciervo. Era un canino muy grande, completamente negro. Mi cerebro pensó, oh, debe ser un coyote, pero esto era mucho más grande, como un enorme pastor alemán. Y era rápido, como una sombra negra, saltando entre los árboles y acercándose rápidamente a la orilla que estábamos cruzando. Sin embargo, no parecía tener textura ni detalles, casi como si fuera plano y borroso. No podíamos ver pelaje, ni su cara y ojos, solo la silueta de su cuerpo y sus altas orejas de lobo. Pero obviamente era el cuerpo de un canino. La adrenalina comenzó a correr por nosotros y mi cerebro empezó a pensar que estábamos a punto de tener que defendernos. Casi parecía que nos estaba cargando, pero zigzagueaba y esquivaba a través de los árboles hacia la porción exacta de la orilla que estábamos cruzando. Estábamos asustados, pero los 15 pies de agua entre nuestro bote y la orilla nos dieron algo de confianza. Tendría que nadar hasta nosotros y no lo veía como probable. Continuó sus saltos a través del bosque, y rápidamente llegó a nuestra porción de la orilla. En un movimiento majestuoso y fluido, saltó desde la orilla y se lanzó al agua justo debajo del pino medio sumergido frente a nosotros. Pisada, 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 chapuzón. Eso fue todo. Contuvimos la respiración mientras esperábamos escuchar que nadara o se moviera hacia nosotros. Pequeñas ondas alcanzaron nuestro bote desde el chapuzón. Después de los hechos, Legov jura que el chapuzón debería haber sido mucho más grande para una criatura de ese tamaño. Mira si vuelve a salir, susurré. Nunca había escuchado que los caninos pudieran sumergirse bajo el agua, pero aquí estaba, sucediendo justo frente a nuestros ojos. Esperamos. Nada. Silencio. Solo el sutil sonido de las ondas que había hecho disipándose lentamente. Esperamos unos 20 segundos más y todavía nada. Era casi como si todo el bosque se hubiera apagado. Silencio. Nuestros ojos estaban pegados al pino caído bajo el cual se había sumergido. Tal vez solo está de pie en el agua bajo el árbol, dice Legov. Reunimos el valor para acercar un poco el bote y examinar el árbol, pero no había nada. Ninguna señal de nada. En este punto estamos en completo shock, aturdidos. Se ha ido. ¿Cómo podría haberse ido? Como algo tan grande simplemente desaparece, especialmente una criatura enorme como esa. Después de 30 segundos más de silencio, Legov lo rompe diciendo: «Tú, viste lo que yo vi, ¿verdad? Un escalofrío recorre mi columna. Todo». Respondo: «¿En serio? ¿Qué carajo fue eso?», dijo Legov. Respondí: «Creo que vimos un demonio». Y ambos reímos nerviosamente. Nos quedamos flotando cerca de la orilla, en estado de shock, durante al menos 10 minutos más, esperando una señal de que no estábamos locos. Legov examinó las aguas buscando ver si salía a respirar. Nunca lo hizo. ¿Cómo demonios una criatura grande, negra y parecida a un lobo podría desaparecer en el aire, o en el agua, en este caso? Siendo escépticos, tiene que haber una explicación lógica para lo que vimos, pero no podemos encontrar una. Si solo hubiera salpicado el agua y salido de nuevo, 1, lo habríamos visto alejarse en cualquier dirección, y 2, lo habríamos escuchado, ya que cualquier cosa que ponga peso sobre las hojas hace un ruido fuerte. Pero fue solo silencio. El más fuerte de los silencios. Vivimos en el centro de Tennessee, si eso sirve de ayuda. Todavía estamos un poco asustados por esto. Esto es 100% verdad. No estamos inventando. Cualquier comentario sería muy apreciado. Hola a todos. Esta es mi primera vez publicando una historia aquí, así que pido disculpas si no está a la altura. Esta es una historia que me sucedió cuando me mudé por primera vez a Florida y un evento aterrador que ocurrió una noche. Para dar un poco de contexto, soy una mujer pequeña de 1,67 m de altura, que en ese momento tenía el cabello largo rubio oscuro que me gustaba llevar suelto.
Mi familia acababa de llegar a nuestra nueva casa unos meses antes de que ocurriera este evento, y cuando algunos de nuestros amigos se enteraron, preguntaron si podían venir a visitarnos durante un fin de semana. Por supuesto, los dejamos quedarse con nosotros, y decidimos que deberíamos llevarlos al río una noche. No muy lejos de donde vivíamos había un gran muelle donde muchos locales iban a pescar camarones, cangrejos y carnada pequeña. Una vez, vimos a un hombre colocar una luz en el agua para atraer una gran cantidad de camarones, y pensamos que sería genial mostrarles eso a nuestros amigos de Utah, ya que no hay nada similar allá. Siendo la adolescente rebelde que era, no estaba tan interesada en pasar tiempo con los amigos de mis padres y sus hijos. Eran mucho más jóvenes que yo. Así que cuando mi familia se fue a revisar un restaurante cercano, me quedé atrás para mirar el agua y contemplar el cielo nocturno. Todo era tan pacífico y sereno. Pero el silencio pacífico se rompió cuando una voz surgió de la oscuridad. «Oye, rubia, oye, señorita», llamó una voz masculina. Miré hacia las partes más bajas del muelle y vi a un hombre de pie junto a un pequeño bote de metal. Estaba demasiado oscuro para ver su rostro, así que no tengo idea de cómo era. En ese momento era demasiado tímida para responder, pero con solo mirar en su dirección fue suficiente para que continuara. «¿Estás sola, señorita? ¿Por qué no te subes al bote con nosotros? Te llevaremos si quieres», dijo. Entonces noté que en el bote había un hombre mucho más grande y una mujer, que nunca habló durante toda la conversación. Ahora, solo porque era rebelde con mis padres no significaba que fuera completamente tonta, pero también fui criada para ser educada, así que no estaba segura por un momento de cómo reaccionar. «No, lo siento, no puedo. Mi mamá se enojaría mucho si lo hiciera», les dije. El hombre más grande que estaba en el bote puso uno de sus pies en el muelle mientras el hombre más pequeño seguía hablando. «No, está bien. Vamos a una pequeña reunión en una de las islas. Ella no tiene que saberlo, vamos, sube», dijo, y comenzó a subir las escaleras. Solo entonces me di cuenta de lo sola que realmente estaba. El muelle en esa dirección estaba vacío de pescadores porque era donde llegaban los botes, y mi familia también se había ido. Lo vi acercarse y sentí que mi sangre se helaba, sin saber qué hacer. Pero por un golpe de suerte, mi familia salió del restaurante y estaban charlando entre ellos. Me levanté rápidamente y dije en voz alta: «Lo siento, parece que mi familia se va. Tengo que irme». Antes de que pudiera decir algo más, rápidamente corrí lejos del bote y regresé con mi familia. No habían visto nada y ni siquiera habían notado que me había perdido de la fiesta cuando finalmente los alcancé. Cuando miré hacia atrás, vi que los dos hombres y la mujer se habían ido junto con el bote. Me asusta pensar qué habría pasado si mis padres no hubieran salido en ese momento. ¿Me habrían agarrado esos hombres y obligado a subir al bote? Si lo hubieran hecho, ¿alguien habría escuchado mis gritos a tiempo? Nunca he vuelto sola a los muelles desde entonces, y afortunadamente, no he visto ese bote nunca más. Hace años mi familia alquiló una casa en el lago con la familia de mi tía, mi abuela y algunos otros miembros de la familia. Hacemos esto todos los años, pero esta vez éramos más personas. Llevamos a nuestro perro y mi tía trajo al suyo, ambos labradores negros. 2 noches seguidas, a la misma hora exacta, alrededor de las 4 de la mañana, ambos perros comenzaron a ladrar. Todos nos despertamos pero no vimos nada. Los niños estaban durmiendo solos en la planta baja, así que fue aterrador. En el tercer día, estábamos todos en el agua cuando mi prima Lauren volvió a la casa para buscar algo en el baño de la planta baja. Lo siguiente que sabemos es que ella viene corriendo hacia el agua diciendo que el grifo estaba abierto, y nos preguntó si alguno de nosotros lo había encendido. Ninguno lo había hecho. Más tarde esa noche, estábamos todos sentados en la sala viendo televisión, y uno de mis primos menores tenía un animal hecho con globos sobre la mesa, a un par de metros de todos nosotros. El globo estalló de repente y nos asustó a todos. Nadie estaba cerca, ni siquiera los perros. Lo último sucedió cuando mi mamá se estaba duchando en el baño de la planta alta. Teníamos miedo de estar en el nivel inferior por razones obvias. Ella cree ver a mi hermana entrar porque ve una sombra en la cortina de la ducha. Sale y le pregunta a mi hermana por qué entró al baño. Mi hermana había estado en la cocina todo el tiempo.
Comenzamos a leer el libro de visitas y descubrimos que otros habían tenido experiencias similares y han teorizado que es el fantasma de la madre del dueño, Kathy, quien falleció. Algunas personas reportaron hacer preguntas de sí o no y obtener respuestas a través de cubos de hielo que caían del refrigerador. Una persona dice que vio a una mujer llevando una olla eléctrica por el pasillo en medio de la noche, etc. Terminamos estando de acuerdo en que probablemente era un fantasma amable, que solo quería hacer una visita, pero al principio fue aterrador. Ahora nos referimos a la casa como la casa de Kathy, y no hemos vuelto desde entonces. Solo una advertencia antes de comenzar. Las fotos son del área donde ocurrieron los eventos. No tomé fotos de las criaturas en cuestión. Un poco de contexto antes de comenzar. Vivo en el norte de la Columbia Británica, Canadá, y hace un par de años, mi amigo me invitó a acompañarlo a él, a su mamá y a su hermana, a un resort, junto a un lago a 1 hora y media más o menos fuera de la ciudad. Esto fue a finales de junio y principios de julio. Pongo resort entre comillas porque es un edificio principal de troncos, donde haces el check-in, pero también es un restaurante. Unas cuantas cabañas de troncos y algunos espacios cerca del lago para autocaravanas y cosas por el estilo. Hay una carretera a la que debes salir para llegar al lote donde está el edificio de check-in, y a la derecha de la carretera hay bosque durante millas, así como en todas partes alrededor de esa área. Lo único que destaca es la carretera que atraviesa el bosque. Alrededor del lago hay algunas casas y demás, pero en general, si no es un fin de semana largo, no hay demasiada gente por allí. Las cabañas y el área de autocaravanas están separadas, y el edificio principal está a unos 5 a 8 minutos a pie de las cabañas, subiendo por una carretera en espiral. Un poco más allá del edificio principal, hay un claro donde puedes sentarte en un par de mesas que parecen no haber sido usadas en 10 años, ya que hay enredaderas y hierba que han crecido alrededor y sobre ellas. Y a unos 15 metros en el bosque, más allá de esas mesas, hay 2 pequeños lagos, rodeados por una cerca antigua de alambre. Hablaré sobre por qué los lagos y el área de las mesas son importantes más adelante. Fin de la explicación. Bueno, llegamos allí por la tarde, descargamos el auto, nos familiarizamos con la cabaña de troncos, que es realmente agradable, por cierto, y luego salimos a explorar los alrededores. No sucedió nada demasiado interesante el primer día, ya que no exploramos mucho antes de que anocheciera. Pasando al día siguiente, estaba nublado y lloviznando, lo cual esperábamos porque eso significaba que habría muy pocas personas en el resort, y tendríamos total libertad. Exploramos alrededor del lago y las áreas de las cabañas con más detalle y, eventualmente, llegamos al claro donde están las mesas. Miramos las mesas y vimos que no habían sido tocadas en lo que parecía mucho tiempo, debido a la cantidad de hierba y maleza que se había acumulado alrededor de ellas. Mientras investigábamos, noté que a unos 15 metros hacia el bosque, había lo que parecía un área despejada. Nos deslizamos hacia esta área similar a una zanja, que probablemente tenía una diferencia de elevación de aproximadamente 2 metros con respecto al área de las mesas, y avanzamos a través de la maleza. Finalmente llegamos al lugar que estamos bastante seguros de que son lagunas debido a la forma en que están construidas, y notamos que había una cerca de alambre alrededor. Caminamos alrededor del área planeando irnos hasta que vimos lo que parecía ser un lugar donde un animal grande había cruzado la cerca y aplastado una parte de ella. No prestando mucha atención al hecho de que un animal grande pudo haber estado en el área, desestimamos esos pensamientos y dijimos que probablemente se había doblado así por mucho tiempo. Exploramos el área mirando las lagunas y eventualmente nos fuimos, planeando volver al día siguiente con piedras grandes para lanzar al agua, ya que se estaba acercando la hora de la cena. Al día siguiente, regresamos a las mesas planeando ir al área de las lagunas nuevamente. Pero antes de que tuviéramos la oportunidad de bajar por la zanja, nos detuvimos debido a un ruido. Esto fue lo que desencadenó el resto de los eventos en esta historia. Los ruidos que escuchamos eran los de alguien caminando sobre pequeñas ramitas rompiéndolas en el área de la laguna, zanja por la que habíamos pasado el día anterior. Ten en cuenta que esos pasos no estaban allí antes. Nos quedamos allí durante unos 10 minutos, hasta que nos invadió una intensa sensación de temor. Después de esto, dijimos que le den, y regresamos a nuestra cabaña, donde jugamos al póker durante el resto de la noche.
Mientras jugábamos, discutimos los eventos que habían tenido lugar y finalmente nos reímos diciendo que probablemente solo era un oso pasando o conejos en el área. Al día siguiente, llovía intensamente y estaba mucho más oscuro que los días anteriores. Salimos de nuestra cabaña y planeamos ir al área de las lagunas más tarde, pero queríamos relajarnos en un área forestal mediana, cercana a las cabañas que olvidé mencionar al principio de esta historia. Como dije anteriormente, después de que fuimos originalmente al área de las lagunas, las cosas comenzaron a volverse extrañas. Estábamos jugando en el bosque, rompiendo ramas grandes en los árboles cuando escuchamos lo que parecía ser a otra persona haciendo lo mismo a unos 60 metros en la dirección en la que estábamos mirando. Era difícil juzgar qué tan lejos estaba exactamente debido a la forma en que el bosque lleva los sonidos, pero estaba bastante lejos frente a nosotros. No nos habría importado demasiado esto hasta que nos dimos cuenta de dónde estaba en realidad. Todo el área alrededor y más allá está forestada, y tener a alguien en esos bosques con nosotros tan lejos y con el clima poco favorable, y muy pocas personas en el resort en ese momento, es poco probable. Decidimos abandonar el área y regresar más tarde durante la tarde. Alerta de spoiler. Esa no fue una gran idea. Así que después de salir de esa área, fuimos alrededor del área de las lagunas y escuchamos durante un par de minutos. No podíamos oír ningún ruido, así que asumimos que estábamos en lo correcto al pensar que era una criatura forestal pasajera. No habíamos dado ni 10 pasos cuando le dije a mi amigo que dejara de moverse. Ambos nos detuvimos y escuchamos. Escuchamos lo que parecen ser los pasos nuevamente, pero a medida que se hacían más fuertes y rápidos, sentimos esa misma sensación abrumadora de terror. Salimos de allí espantados y regresamos rápidamente a nuestra cabaña. Más tarde esa noche, regresamos al claro del bosque donde habíamos oído el ruido de la rama contra el árbol más temprano en el día. Nuevamente empezamos a golpear ramas contra los árboles, esta vez sin escuchar nada, pero cuando me volví hacia la izquierda algo llamó mi atención. Parecía que había una persona de pie detrás de un árbol, y vi cómo se agachaba detrás de él cuando se dio cuenta de que yo lo había notado. Casi me hago encima al gritarle a mi amigo que necesitábamos salir de allí, y corrimos de vuelta a la cabaña. Más tarde esa noche, mientras estábamos sentados en el área del desván donde están nuestras camas, tuvimos una discusión sobre lo que había pasado ese día. Esta vez hubo mucho menos chiste, y estábamos tratando de entender lo que ocurrió. Empezamos con el ruido de la rama golpeando el árbol. Al principio intentamos descartarlo diciendo que era un eco, pero recordamos que los ecos no eran prominentes en ese momento, especialmente 5 segundos después de golpear el árbol. Solo yo vi la figura con capucha en la misma área más tarde, pero sabía que era una persona, o al menos creo que era una persona. No estábamos muy seguros de eso, así que pasamos a hablar sobre el área de la laguna Mesas. Realmente no surgió nada demasiado interesante en esa conversación. Partimos al día siguiente, ya que se había terminado nuestra reserva. Sin embargo, esto no es el final de la historia. Regresamos el año pasado alrededor de la misma época, final de junio, principios de julio. Pero esta vez, trajimos a otro amigo con nosotros. Le mostramos el lugar y le contamos lo que había pasado el año anterior, y lo tomó con escepticismo, como haría cualquier persona sensata. Esto cambió eventualmente durante los siguientes 3 días. La actividad esta vez no fue tanto en el bosque lateral donde vi la figura con capucha, y donde mi amigo y yo escuchamos los ruidos de los árboles, aunque sí escuchamos nuevamente los golpes, sino en el área de la laguna, Mesas. Iré directo a lo más interesante, así que, después de mostrarle a nuestro otro amigo el área de la laguna, decidimos entrar en ella después de no escuchar ningún ruido. Todo fue bien y regresamos al día siguiente. Esta vez, los pasos estaban allí una vez más, pero un poco más cerca que antes. Salimos de esa área, pero regresamos alrededor de 1 hora después. Estábamos decididos a ver qué nos repelía de esa área, pero para entrar, teníamos que ser silenciosos. Lentamente, descendimos al foso y a las lagunas sin que nada nos escuchara, y no vimos nada allí. Escuchamos algo crujir un poco más allá, así que, sin hacer mucho ruido, salimos de allí. El siguiente y último día antes de tener que irnos nuevamente, regresamos al área de las Mesas, laguna, donde planeábamos ir a las lagunas otra vez, pero cuando estábamos en el área de las Mesas, escuchamos algo nuevo. Era un tipo de ruido estridente, pero sonaba casi como una persona.
Al principio pensamos que era una persona que se había lastimado y estaba pidiendo ayuda, pero hice que todos se detuvieran y solo escucharan antes de hacer algo. Lo escuchamos, y por lo que oí, sonaba como una mezcla entre una persona gritando, un gato enfadado siseando y un ladrido superficial de perro. Mis dos amigos decidieron que querían acercarse e investigar el sonido, mientras que yo estaba en contra. Fuimos de todos modos, pero yo me mantuve mucho más lejos, ya que mi instinto me decía que debía salir de allí. Lanzamos piedras cerca del área de donde venía el sonido con la esperanza de hacer que saliera de su escondite, y cuando eso no funcionó, nos acercamos demasiado. Estábamos justo al borde de un foso cerca de las mesas, y cuando me acerqué tanto como lo hicieron mis amigos, algo sucedió. Lo que estaba haciendo el sonido había lanzado ya sea un tronco grande o había derribado un árbol, según el sonido. Pero no me quedé para investigar. Me di la vuelta y salí corriendo tan rápido como mis piernas me lo permitieron. Probablemente estaba unos 15 pies adelante de mis amigos, ya que mis reflejos de peligro eran más rápidos, y me registró más rápido que necesitaba salir de allí. Estábamos a unos 100 pies de distancia cuando nos detuvimos. Nada nos siguió, pero los sonidos luego reanudaron. Caminamos alrededor del edificio principal, y cuando llegamos, había un oso negro allí. Suspiramos aliviados ya que pensamos que habíamos sido asustados por un oso, pero luego volvimos a sentir el temor anterior cuando el oso hizo lo mismo que nosotros, y se fue de allí tan rápido como pudo. No investigamos más y regresamos corriendo a nuestra cabaña. No ocurrió nada más ya que partimos al día siguiente debido a que la reserva había terminado. Podría regresar este año, ya que se está acercando la misma época que en los años anteriores. Por eso estoy escribiendo. Quiero sacar lo que tengo hasta ahora, y si regreso este año, actualizaré a todos sobre mis experiencias. No sé qué es la criatura de la laguna Mesas, pero estoy seguro de que no es un oso. La otra cosa en el bosque, todavía no estoy seguro. Creo que son cosas separadas, ya que el hombre del bosque o el golpeador de árboles, como lo hemos apodado, es más esquivo, y parece estar atrayéndonos a esa área, mientras que el chillador es muy territorial y agresivo. He intentado encontrar información en línea sobre experiencias similares en el área, pero he llegado con las manos vacías, que es otra razón por la que estoy publicando esto. ¿Alguno de ustedes tiene ideas sobre qué podrían ser estas cosas? No tengo idea de lo que está pasando allí, pero compartiré la ubicación en caso de que alguien quiera visitar este lugar e investigar por sí mismo. A pesar de las cosas extrañas que ocurren allí, el lugar es muy hermoso. Las cabañas son agradables a pesar de los colchones de resortes, y la comida en el restaurante también es bastante sabrosa. El lugar se llama Purden Lake Resort. Si lo buscas en Google, es el que tiene el techo verde. He adjuntado un par de fotos que tomé de la cerca doblada, el área de la laguna y el lugar donde vi la figura del hombre del bosque. Gracias por leer. Las leyendas urbanas son lo mío. Cuando era niño, no podía tener suficiente de esos avistamientos borrosos de pie grande, esas fotos basura del monstruo del lago Ness, ese tipo de cosas. Cuanto más crecía, más me sumergía en el tema. Me metí mucho en los mitos antiguos de todo tipo de lugares. Los japoneses solían ser mis favoritos. Los mitos orientales en general pueden ser particularmente brutales. Soy de Boston, nacido y criado. Bueno, nacido en Cambridge y criado en Boston, suficientemente cerca. Como probablemente sepas, aquí en Massachusetts tenemos nuestra buena dosis de leyendas urbanas. Todo tipo de fantasmas y monstruos que datan de la guerra revolucionaria. Tenemos lo básico. Los fantasmas que hacen autostop, los túneles embrujados. Demonios. Incluso tenemos un monstruo marino en Gloucester. Mi leyenda local favorita sería el tiburón del río Charles. Esa tiene que ser la más original. Claro, el demonio de Dover es bastante específico de Massachusetts. Pero ¿qué tiene de especial un tipo pequeño con una cabeza grande corriendo por el bosque? ¡Qué aburrido! Casi todos los pueblos han visto su buena dosis de extraterrestres. Pero ¿quién más tiene un gran tiburón blanco de agua dulce? En caso de que no estés familiarizado, déjame explicarte la leyenda. Ahora, he escuchado dos explicaciones diferentes, ambas comenzando de la misma manera. Hace mucho, mucho tiempo, cuando estaban instalando las presas y esas cosas para mantener el río separado del océano y libre de agua salada, un tiburón logró colarse sin ser detectado. Una vez que se levantaron las paredes no tenía forma de escapar. Algunos dicen que algo le pasó al tiburón. Tal vez mutó.
Se adaptó al agua dulce y logró mantenerse vivo todos estos años. Los avistamientos datan de la década de los 50. La segunda explicación, que probablemente tenga un poco más de sentido, es que el tiburón original murió hace mucho tiempo, pero no antes de dar a luz. Así que si sigues esa teoría, sería razonable suponer que en realidad hay unos pocos tiburones allí. Similar a la otra teoría, supongo que de alguna manera deben haberse adaptado al agua dulce. Ahora viene la parte divertida. Escuchas tiburón en el río Charles y piensas, sí, claro amigo, ve a joderte. He conocido a personas de otros estados, incluso estados vecinos, que juran y perjuran que nunca han oído hablar de esta leyenda urbana. Bastante raro, ¿verdad? Pero, ¿y si te dijera que en realidad hay una explicación para eso también? No voy a mentir, es más un rumor que un hecho. Los detalles suelen ser un poco confusos. ¿No es ese el caso con la mayoría de las leyendas urbanas? La historia dice que el hombre que reportó el avistamiento inicial en los años 50, Ramón Miralles, fue atacado por la ciudad. Al reportar su avistamiento a la policía, fue arrestado por intoxicación pública. Tal vez estaba borracho, tal vez no. A partir de entonces, la policía hacía paradas frecuentes, algunos dirían rutinarias, en la casa de Ramón. Vivía en un mal vecindario. ¿Cuántos latinos había en Boston en la década de los 50? Muchas alteraciones domésticas. Boston no era exactamente conocido por sus buenas relaciones raciales. No tan sorprendentemente, no pasó mucho tiempo para que una de estas visitas rutinarias se volviera violenta. Nadie sabe realmente quién lanzó el primer golpe, pero terminó con Ramón encarcelado durante 15 años. Los cargos principales fueron asalto e intento de asesinato de un oficial de policía. El tipo no tenía más que sus puños, lo golpearon casi hasta la muerte, y de alguna manera lograron acusarlo de intento de asesinato. Como dije, años 50. Relaciones raciales, ya lo entiendes. La cosa es que Ramón no culpó al racismo por su encarcelamiento. Él culpó su avistamiento del tiburón. Según Ramón, el cargo inicial de intoxicación pública era falso, y de hecho, estaba sobrio. Según Ramón, los policías le dijeron allí mismo que si alguna vez intentaba hacer pública su historia, cosas malas pasarían. Lo mantuvieron en una celda de detención durante una semana como advertencia. El día que lo soltaron, fue el día que fue a la estación de noticias pública. Al día siguiente, había policías fuera de su casa. Su historia nunca se imprimió. Ahora, es completamente posible que Ramón estuviera lleno de mierda. Que fuera solo un borracho alborotador con una imaginación hiperactiva. Pero si le creemos, pasó 15 años en prisión porque alguien no quería que la historia de ese tiburón se difundiera. Todo lo que realmente podemos estar seguros es que Ramón nunca cambió una palabra de su historia. Hasta su muerte en algún momento a principios de los 80, Ramón insistió en que había un tiburón en el río Charles y que, además, la ciudad lo encarceló para mantenerlo en secreto. Eso es lo que yo llamo una leyenda urbana. La originalidad de todo. Toda la teoría de la conspiración sobre por qué no es una leyenda urbana más popular, o, si fuera un chef, haría un pequeño beso. En lo que a mí respecta, no hay una sola historia exagerada occidental que la supere. O, al menos eso es lo que pensé. Hace 3 días, mi papá y yo sacamos su vieja canoa al río Charles. Es un río largo, y en realidad no estábamos en Boston. Mi papá vive en una ciudad cercana llamada Newton, y ahí es donde comenzamos a remar. Era el primer día hermoso después de una semana de lluvia. Sentados en el agua tranquila, deslizándonos lentamente por la vegetación de las orillas del río, era pacífico. Un ganso solitario se encariñó con mi papá y nos siguió por un rato. De vez en cuando mi teléfono vibraba y encontraba un nuevo selfie molesto que mi papá me había enviado desde la parte trasera del bote. Honestamente fue un pequeño día de verano bastante idílico. Entonces notamos que el ganso había desaparecido. Mi papá preguntó si había notado que se fue volando. No, estoy en la parte delantera. Tú eras el encargado del ganso. Nos preguntamos brevemente a dónde podría haber ido antes de que mi papá dijera algo como: supongo que el tiburón se lo habrá llevado. Con una risa volví mi atención al agua frente a mí. Fue entonces cuando noté lo silencioso que se había vuelto. Como dije antes, era pacífico, pero no había estado tan silencioso. Era un poco inquietante. Miré alrededor en busca de señales de vida, pero no encontré ninguna. Extraño. Típicamente, en un día como este, no podías lanzar una piedra al Charles sin golpear algún tipo de ave acuática, pero ahora no había nada. Miré hacia abajo,
al costado de la canoa, a la superficie del agua, y no encontré insectos. No había mosquitos flotando justo sobre el agua, ni libélulas cazando. Tomé el silencio mortal del río a mi alrededor mientras la incomodidad que sentía rápidamente bajaba a mi estómago y se transformaba en pavor. Me di vuelta en mi pequeño asiento y miré a mi papá. Ya no estaba remando. Él también parecía haber notado la incomodidad en el aire, pero no dijo nada. Y entonces algo golpeó nuestro bote. Supongo que eso es un poco subestimado. Algo se arrastró por el fondo de nuestro bote. No era un trozo de madera flotante tampoco. No era algo atascado en el agua raspando por el medio de nuestra canoa. No, lo que fuera que era tenía que ser al menos del tamaño de nuestra canoa. Mi padre y yo miramos hacia abajo durante lo que pareció una cantidad interminable de tiempo, observando el suelo de nuestra pequeña canoa deformarse hacia adentro, contra la presión de lo que estuviera debajo de nosotros. Cuando reuní suficiente coraje para mirar por el costado del bote, no vi nada más que el resplandor del sol golpeando el agua. Miré de nuevo a mi papá, pero su mirada seguía fija en el suelo de la canoa. Finalmente, el rasguño se detuvo. Lo que nos había golpeado desde atrás nos había superado ahora, y estaba bien en camino. Pude sentir el alivio lavarse sobre mí mientras mi garganta se abría. Ni siquiera había notado que no estaba respirando antes. Ahora, esto no es el océano profundo ni nada. Este es el río Charles. Se supone que no debería haber tiburones. No se supone que haya nada lo suficientemente grande como para hacer lo que acaba de pasar. Miré a mi papá de nuevo, y nos hicimos contacto visual. Nunca ha sido de los que expresan sus sentimientos, un poco como una pared de ladrillo. Pero pude ver en sus ojos, estaba aterrorizado. Me di vuelta en mi asiento para mirar el agua frente a nosotros, a ver si podía vislumbrar lo que acechaba debajo. Inmediatamente tuve que cubrirme los ojos del resplandor en el agua. La hora dorada. Genial. Pero vi algo. Más adelante, bajo la sombra de un sauce gigante, había un pequeño parche de agua cristalina, no afectado por el resplandor del sol. Lo vi. No sé qué era, pero maldita sea, lo vi. Una masa negra, moviéndose justo debajo de la superficie del agua. Ni siquiera pude distinguir una forma real, pero podía decir que era más grande que cualquier tiburón que haya visto. Mi papá también lo vio. Entonces, ¿hay un tiburón en el río Charles? No lo sé. Siempre quise que lo hubiera, pero nunca lo creí realmente. Ahora, no tengo idea de qué creer. ¿Podría haber un tiburón? Tal vez. ¿Vi un tiburón? Para nada. Como dije, lo que vi era mucho más grande que un tiburón. Lo suficientemente grande como para hacerme sentir que más personas deberían saber sobre ello. No quiero sonar como un chiflado de las conspiraciones, pero honestamente estoy empezando a sentirme un poco sospechoso de que no más gente lo sepa. Algo tan grande, tendrías que hacer un esfuerzo serio para mantenerlo en secreto, ¿verdad? De todos modos, supongo que no hay un gran final climático. Ni siquiera tengo una gran historia. Vi una gran sombra en el agua. Gran cosa. No tienes que creerlo. Solo tienes que leerlo. Reenvíalo. Cuéntaselo a la gente. Más personas deberían saber sobre la cosa en el río Charles.